El día 27, el guardabosques ya no gritaba. Su voz se había apagado mucho antes que la esperanza. En el fondo de la grieta, su cuerpo apenas se movía y cada respiración parecía una negociación silenciosa con la muerte. Nadie sabía dónde estaba. Nadie podía oírlo. La selva había cerrado sobre él como un secreto. Entonces, algo cambió. Una sombra inmensa se detuvo en el borde de la grieta. No era viento, no era un árbol cayendo, era una presencia viva, pesada, consciente. Dos ojos oscuros observaron hacia abajo, fijos en ese cuerpo inmóvil que aún respiraba. El gorila no rugió, no huyó, no atacó. Se quedó mirando. En ese instante, el tiempo dejó de avanzar como siempre. Algo primitivo despertó, un instinto antiguo, más viejo que el miedo, más fuerte que la lógica. El guardabosques no lo sabía, no podía saberlo, pero su vida acababa de entrar en manos que no eran humanas. Lo increíble no fue que el gorila lo viera. Lo increíble fue lo que decidió hacer después. Y lo que ocurrió a continuación desafió todo lo que creemos entender sobre la selva, sobre los animales y sobre quién protege realmente a quién. El guardabosques había caminado ese sendero decenas de veces. Conocía cada curva, cada árbol marcado por el tiempo, cada silencio extraño que anunciaba peligro. La selva no le era ajena, era su hogar, su responsabilidad. Aquella mañana, sin embargo, algo se sentía distinto. No era miedo, era una inquietud sutil, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. La alerta había llegado al amanecer. Señales recientes de caza ilegal en una zona remota, demasiado lejos para esperar refuerzos inmediatos. Él decidió ir solo, no por imprudencia, sino por urgencia. Cada hora contaba cuando se trataba de animales perseguidos. Avanzó entre la vegetación cerrada, con la radio sujeta al pecho y el paso firme. El suelo estaba húmedo por las lluvias nocturnas. Las hojas aún goteaban. Todo parecía normal, demasiado normal. Fue entonces cuando el silencio se volvió absoluto. Ni insectos, ni aves, ni viento. El guardabosques se detuvo, observó, escuchó. La selva, que siempre hablaba, ahora callaba. Dio un paso más, con cuidado, buscando un mejor ángulo entre las rocas. No vio la grieta. Estaba oculta, cubierta por sombras y musgo, como una trampa antigua esperando pacientemente. El suelo cedió sin aviso. No hubo tiempo para gritar. Solo una sensación brutal de vacío y caída. El cuerpo golpeó la roca una y otra vez antes de desaparecer en la oscuridad. El impacto le robó el aire. El dolor fue inmediato, total. La radio se desprendió y chocó contra la pared, apagándose con un chasquido seco. Arriba, la selva volvió a respirar. Abajo, el guardabosques quedó inmóvil. Cuando despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. La luz que entraba desde lo alto era mínima, distante, como un recuerdo. Intentó moverse. El cuerpo respondió con un dolor punzante que le nubló la vista. Estaba atrapado, muy abajo, demasiado profundo. Gritó, su voz subió y murió antes de llegar a la superficie. Durante horas volvió a intentarlo, una y otra vez, hasta que la garganta ardió y el eco se convirtió en burla. Nadie respondía, nadie podía oírlo. Arriba, el mundo seguía. El primer día pasó con esperanza, el segundo con cálculo, el tercero con miedo. Contó lo que tenía: un poco de agua en la cantimplora, barro húmedo que escurría lentamente por la roca y un pequeño trozo de chocolate aplastado en el bolsillo de su pantalón. Lo guardó como si fuera oro. No sabía por qué, pero intuía que aún no debía usarlo. Con el paso de los días, la noción del tiempo comenzó a romperse. La luz cambiaba. La lluvia a veces llegaba hasta él en forma de gotas salvadoras. Bebía con cuidado, como si cada sorbo fuera una promesa frágil.
Arriba, el equipo de rescate inició la búsqueda. Rastrearon senderos, sobrevolaron zonas abiertas, llamaron su nombre una y otra vez. La selva no respondió. El terreno era vasto, traicionero, y no había señales claras de caída. Aún así, nadie abandonó. Cada día ampliaban el radio, cada noche regresaban con menos certezas. Abajo, el guardabosques comenzó a debilitarse. Las fuerzas lo abandonaban lentamente. Los gritos se hicieron más cortos, más espaciados. Hasta que un día simplemente dejó de hacerlo. No porque quisiera rendirse, sino porque el cuerpo ya no obedecía. Fue entonces, cuando el silencio se volvió definitivo, que algo, en lo alto de la grieta, se detuvo. Una presencia que no buscaba humanos. Una mirada que no entendía radios ni protocolos, pero que supo de inmediato que allí abajo aún había vida. Al principio, el guardabosques aún contaba los días. No con palabras, sino con pequeños gestos. Una marca en la roca hecha con la uña. Un recuerdo repetido para no perderlo. Una rutina improvisada para engañar a la mente. Despertar. Respirar. Mirar hacia arriba, esperar que alguien apareciera recortado contra la luz. Nunca ocurrió. La grieta era más profunda de lo que había imaginado. Las paredes, lisas y húmedas, no ofrecían agarre alguno. Intentó escalar una vez, solo una. El dolor que atravesó su cuerpo al intentarlo le dejó claro que no habría segundas oportunidades. Si caía otra vez, no se levantaría. Aprendió a quedarse quieto. El silencio era tan espeso que parecía tener peso. No era el silencio tranquilo del bosque al amanecer, sino uno denso, cerrado, que presionaba el pecho. A veces el viento lograba colarse desde arriba y traía consigo sonidos lejanos, ramas moviéndose, hojas cayendo, vida. Cada sonido era un recordatorio cruel de lo lejos que estaba del mundo. La sed llegó antes que el hambre. Cuando la cantimplora quedó vacía, la desesperación mordió fuerte. Fue entonces cuando notó las gotas, lentas, irregulares, agua de lluvia filtrándose por la roca. Al principio creyó que estaba imaginándolo. Luego extendió la mano y sintió la humedad. Lloró, no por debilidad, sino por alivio. Bebía con cuidado, dejando que cada gota tocara sus labios como si fuera sagrada. Aprendió a esperar la lluvia, a leer la humedad del aire, a calcular cuánto podía resistir sin moverse demasiado. El chocolate siguió intacto durante días. Era pequeño, ridículamente pequeño, pero representaba algo más que comida. Era la última frontera. Mientras siguiera ahí, significaba que aún no había llegado al final. Cuando finalmente lo partió en trozos diminutos, lo hizo con un respeto casi ceremonial. Un fragmento al día, a veces menos. Dejaba que se derritiera lentamente en la boca, cerrando los ojos, imaginando que no estaba allí. El cuerpo empezó a cambiar. Las piernas perdieron fuerza, las manos temblaban sin razón. El frío se instaló incluso cuando no llovía. Dormía a ratos, despertando sobresaltado, convencido de haber oído pasos, voces, su nombre. Cada vez que abría los ojos y veía solo roca, algo dentro de él se rompía un poco más. Arriba, la búsqueda continuaba. Los días se acumulaban como capas de cansancio sobre los hombros del equipo. Algunos comenzaban a aceptar lo que nadie quería decir en voz alta. Otros se negaban. Volvían a salir una y otra vez, empujados por una intuición obstinada, el presentimiento de que aún no era tarde. Abajo, el guardabosques ya no distinguía el día de la noche. La luz que entraba por lo alto cambiaba de intensidad, pero ya no significaba nada. El tiempo dejó de avanzar en línea recta. Se doblaba, se repetía. A veces sentía que había pasado una hora, a veces una eternidad. Hablaba solo, no para mantener la cordura, sino para asegurarse de que su voz aún existía.
Decía nombres, recordaba rostros, promesas hechas y no cumplidas. Pensaba en los animales que había protegido, en los senderos recorridos, en la selva que siempre había cuidado desde afuera, sin imaginar que un día quedaría atrapado dentro de ella. Hubo un momento, no supo cuál día, en que dejó de esperar ser encontrado. No fue rendición. Fue algo más peligroso. Aceptación. El cuerpo se volvió pesado, los párpados difíciles de abrir. Cada respiración requería un esfuerzo consciente. Ya no gritaba. No tenía sentido. La energía debía guardarse para lo único que aún podía hacer: seguir respirando. Entonces, algo cambió. No fue un sonido fuerte. No fue un movimiento brusco. Fue una sensación. Una presión distinta en el aire. Como si el espacio, de pronto, no estuviera vacío. Abrió los ojos con dificultad. La luz de arriba parecía bloqueada por algo que no estaba antes. Una sombra, grande, inmóvil. El guardabosques parpadeó, convencido de que era otra alucinación. Había tenido muchas, pero esta no desapareció. La sombra seguía allí, recortada contra el cielo, respirando con un ritmo profundo y constante. Por primera vez en muchos días, no estaba solo, y sin saberlo, en ese preciso instante, el tiempo que le quedaba acababa de cambiar de dueño. La sombra no se movía. El guardabosques intentó enfocar la vista, pero los ojos le ardían, cansados de tanta oscuridad. Pensó que era otra ilusión, una más creada por la falta de alimento, por la fiebre silenciosa que le recorría el cuerpo. Cerró los párpados. Respiró. Volvió a abrirlos. La sombra seguía allí. No era una forma indefinida. Tenía contorno, volumen, peso. Algo vivo ocupaba el borde de la grieta, bloqueando parte de la luz. El aire descendía con un olor distinto: tierra removida, hojas frescas, vida caliente. El gorila lo observaba, no con curiosidad infantil ni con agresividad. Su mirada era profunda, fija, como si estuviera midiendo algo que no podía verse. El guardabosques quiso hablar, pero apenas logró un suspiro ronco. Su cuerpo no respondía, ni siquiera podía levantar el brazo. El gorila emitió un sonido bajo, casi imperceptible. No era una amenaza, era una vibración grave que parecía recorrer la piedra. Se inclinó ligeramente hacia adelante, evaluando la profundidad. Sus manos tocaron la roca, probó apoyo, retrocedió, volvió a intentarlo desde otro ángulo. No había forma, la grieta era demasiado profunda, las paredes demasiado lisas. El gorila lo entendió rápido, se enderezó y permaneció inmóvil durante largos segundos. El silencio volvió a apoderarse del espacio, pero ya no era el mismo. Ahora estaba cargado de intención. El guardabosques sintió miedo, no del animal, sino de lo que podía pasar si esa presencia se iba, si la sombra desaparecía como tantas otras, si aquello había sido solo un último engaño de la mente antes del final. Entonces ocurrió algo inesperado. El gorila se alejó del borde. El corazón del guardabosques se hundió con él. Quiso gritar, no pudo. La luz regresó a su lugar habitual, cruel y distante. La grieta volvió a ser solo piedra y vacío. Cerró los ojos, exhausto. Tal vez así terminaba todo. Pero segundos después, algo golpeó la roca. Un sonido seco, luego otro. Algo cayó a su lado. El guardabosques abrió los ojos con dificultad. Frente a él, sobre la piedra húmeda, había una fruta, luego otra, y otra más. Rodaron lentamente hasta detenerse cerca de su mano inmóvil. No entendía. El gorila regresó al borde, observándolo de nuevo. Sus ojos no mostraban duda, solo urgencia, como si supiera que el tiempo era un enemigo común. Volvió a arrojar más frutas, una tras otra, asegurándose de que llegaran al fondo. El guardabosques temblaba, no por frío, no por debilidad, por algo más profundo, por una emoción que no había sentido en días: incredulidad,
esperanza, vida. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido, logró arrastrar la mano hasta la fruta más cercana. El aroma dulce le llenó la boca incluso antes de probarla. Mordió. La energía fue inmediata, mínima pero real, suficiente para que el corazón recordara cómo latir con fuerza. Arriba, el gorila observaba cada movimiento. No celebró, no se agitó. Parecía entender que aquello no era un final, solo una pausa, una extensión del tiempo. Cuando estuvo seguro de que el humano podía seguir respirando un poco más, dio un paso atrás, luego otro. Se detuvo un instante, miró por última vez hacia abajo, como grabando la escena en la memoria, y entonces se dio la vuelta y desapareció entre la vegetación, moviéndose con una rapidez que no coincidía con su tamaño. El guardabosques quedó solo otra vez, pero ya no era la misma soledad. Ahora había frutas a su lado. Ahora había una imagen grabada en su mente. Ahora sabía que algo allá arriba había visto su lucha y había respondido. Comió despacio, guardó lo que pudo, cerró los ojos. Por primera vez en muchos días, durmió sin miedo inmediato, sin saber si aquello había sido real o un último regalo antes del final. Arriba, lejos de la grieta, el gorila avanzaba, no huía, no patrullaba, buscaba, y mientras el guardabosques respiraba gracias a esos minutos ganados, algo comenzaba a cambiar en la superficie de la selva, algo que aún nadie entendía, algo que, si no se interpretaba a tiempo, llegaría demasiado tarde. El primer avistamiento fue tomado como una coincidencia. Un gorila silverback cruzó un claro a plena luz del día, demasiado cerca del perímetro de búsqueda. Se detuvo, golpeó una rama con fuerza. Emitió un sonido grave que no parecía advertencia ni desafío. Luego se alejó, lento, pero no huyó. Miró hacia atrás. Los guardabosques se observaron entre sí. No era común, no así. Horas después, volvió a aparecer. Mismo lugar, mismo comportamiento. Golpes secos contra el tronco, vocalizaciones cortas. Y otra vez, esa pausa extraña antes de internarse en la vegetación, girando la cabeza como si esperara algo. «Está marcando territorio», dijo uno. «No», respondió otro. «Está intentando decir algo». El tercer día, el gorila regresó. La insistencia empezó a incomodar. Los protocolos existen por una razón: no seguir fauna, no alterar su comportamiento, no interpretar intenciones. Pero también existe la intuición, y había algo en ese patrón que no encajaba con nada conocido. El gorila aparecía, llamaba la atención, se alejaba, esperaba, como si supiera que lo estaban mirando, como si necesitara que alguien lo hiciera. El líder del equipo levantó la mano, ordenó silencio, observó el terreno, la dirección, la forma en que el animal se movía. El gorila no se internaba al azar, repetía la misma ruta, siempre hacia una zona que ya había sido descartada por difícil, por peligrosa, por poco probable. «Vamos a seguirlo», dijo finalmente. Nadie discutió. Avanzaron despacio manteniendo distancia. El gorila caminaba delante sin prisa, pero sin desviarse. A veces se detenía, golpeaba una rama, miraba atrás. Cuando confirmaba que seguían allí, continuaba. La selva se volvió más cerrada, el terreno irregular. Las rocas comenzaban a dominar el paisaje. El aire se sentía distinto, pesado. Uno de los guardabosques tropezó y estuvo a punto de caer. Entonces lo vieron. Una grieta estrecha, casi invisible desde arriba, escondida entre sombras y musgo. No figuraba en los mapas, no había señales de caída, nada que justificara haberla buscado antes. El gorila se detuvo al borde, no se asomó del todo, solo se sentó, inmóvil, como si ese fuera el final de su camino. «Aquí», susurró alguien, «aquí abajo». El primer grito descendió por la grieta como una plegaria desesperada. «¿Hay alguien ahí?»
Durante un segundo no ocurrió nada. Luego, un sonido, débil, quebrado, humano. El silencio se rompió. El equipo reaccionó al instante. Cuerdas, arnés, llamadas urgentes por radio. El pulso se aceleró cuando confirmaron lo impensable. Estaba vivo, apenas, pero vivo. Descender fue un desafío brutal. La grieta era traicionera, angosta, resbaladiza. Cada metro contaba. Cuando finalmente lo alcanzaron, el cuerpo del guardabosques parecía más liviano de lo que debería. Sus ojos se abrieron apenas. Reconoció voces, intentó hablar. No pudo. El rescate fue rápido, preciso, desesperado. Arriba, el gorila observaba desde la distancia. No se acercó, no hizo ruido. Simplemente estaba allí, de pie entre los árboles, viendo cómo el humano era elevado lentamente hacia la luz. Cuando el cuerpo salió de la grieta, envuelto en cuerdas y manos humanas, el gorila dio un paso atrás, luego otro, y sin ceremonia, sin necesidad de reconocimiento, se internó en la selva y desapareció. Algunos intentaron seguirlo con la mirada, otros ni siquiera se dieron cuenta de que se había ido. Todos estaban concentrados en una sola cosa, el latido débil pero constante del hombre que había sobrevivido 27 días bajo tierra. Mientras lo cargaban hacia el helicóptero, nadie habló del gorila. Aún no. Pero más tarde, cuando el silencio regresó y las preguntas comenzaron a formarse, una certeza se instaló entre ellos como una verdad incómoda y poderosa. Si no hubieran seguido a ese animal, si no hubieran interpretado su insistencia, si alguien hubiera decidido ignorarlo una vez más, el guardabosques habría muerto allí abajo, y la selva habría guardado el secreto para siempre. El cuerpo del guardabosques tardó semanas en volver a obedecerle. Hubo hospitales, luces blancas, máquinas marcando el ritmo que su corazón había olvidado. Hubo días en los que no recordaba la grieta y otros en los que despertaba empapado en sudor, convencido de seguir allí abajo. Los médicos hablaron de milagros, de resistencia extrema, de probabilidades imposibles. Él escuchaba en silencio, porque sabía algo que no aparecía en ningún informe. Cuando por fin pudo ponerse de pie sin ayuda, cuando volvió a sentir la fuerza en las piernas, pidió una sola cosa: regresar, no a su casa, no a la ciudad, a la selva. Nadie quiso discutirlo. Volvió más delgado, más lento, pero con una calma distinta. Caminaba sin radio encendida, sin armas visibles, sin prisa. Cada paso era una conversación silenciosa con el suelo que casi lo había reclamado. Observaba huellas, hojas rotas, ramas marcadas. Esperaba, no buscaba explicaciones. Buscaba confirmación. Pasaron días. La selva lo recibió sin promesas. Llovió. El sol apareció entre claros breves. Los sonidos nocturnos regresaron como un coro antiguo. Él seguía caminando, siempre hacia la zona de la grieta, siempre con respeto, como quien se acerca a un lugar sagrado. Una mañana, el aire cambió. No fue un ruido fuerte, fue otra vez esa sensación, una presión suave en el pecho, como si algo importante estuviera a punto de ocurrir. El guardabosques se detuvo, bajó lentamente el cuerpo, no avanzó más. Entonces, entre los árboles algo se movió, primero una silueta, luego un paso firme, después el peso inconfundible de un cuerpo que no necesitaba esconderse. El gorila emergió del follaje, era él. No había duda, más grande de lo que recordaba, más imponente. Sus ojos se encontraron a la distancia. No hubo tensión, no hubo amenaza, solo reconocimiento. El guardabosques no levantó las manos, no habló. Inclinó ligeramente la cabeza como se hace ante algo que merece respeto. El gorila avanzó despacio, midiendo cada movimiento. Se detuvo a pocos pasos. El tiempo volvió a detenerse. Durante segundos eternos se observaron dos supervivientes del mismo territorio.
Dos guardianes que habían entendido, cada uno a su manera, el valor de la vida del otro. Entonces ocurrió. El gorila dio un paso más. Extendió los brazos enormes, cubiertos de fuerza y cicatrices invisibles, y envolvió al guardabosques en un abrazo firme, profundo, silencioso. No fue violento, no fue torpe, fue exacto. El guardabosques cerró los ojos, sintió el peso, el calor, la respiración poderosa contra su pecho. No hubo miedo, solo una emoción tan intensa que no necesitaba nombre. Permanecieron así unos segundos, o quizá una eternidad. Cuando el gorila se apartó, no miró atrás. Giró y desapareció entre la vegetación, como si aquel gesto hubiera sido suficiente para cerrar el círculo. El guardabosques permaneció allí un largo rato, respirando, agradeciendo, entendiendo. Comprendió que no había sido salvado solo por un animal, ni solo por un equipo humano, ni solo por su propia resistencia. Había sido salvado por algo más grande, una red invisible de perseverancia, instinto y respeto mutuo. Desde entonces volvió a patrullar esos senderos, pero ya no camina como antes. Ahora escucha más, observa más, protege con una convicción renovada, porque sabe, con la certeza que solo nace al borde de la muerte, que la selva no es un lugar que los humanos cuidan desde afuera. Es un pacto silencioso, y a veces, cuando el viento se aquieta y la luz cae de cierta manera entre los árboles, el guardabosques siente que no está solo. Nunca lo estuvo. La selva no celebró el rescate, no hubo señales, ni gestos, ni despedidas visibles. Simplemente continuó. Llovió cuando tenía que llover. Los pájaros regresaron a sus rutinas. El suelo volvió a cubrir las huellas, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, pero para el guardabosques todo había cambiado. Regresó a la reserva cuando el cuerpo se lo permitió, más delgado, más lento, con cicatrices que no siempre se veían. Caminaba los senderos con una atención nueva, como quien entiende que cada paso es un privilegio. Ya no avanzaba imponiendo presencia, sino escuchando de verdad. Nunca volvió a buscar al gorila, y tampoco lo esperaba. Sabía que ese encuentro, si es que podía llamarse así, no había sido una promesa, ni un vínculo que debiera repetirse. Había sido una intersección precisa en el tiempo, un cruce breve entre dos vidas que compartieron el mismo territorio cuando más importaba. Forzarlo habría sido traicionarlo. Desde entonces, su trabajo cambió de tono, no de misión. Protegía la selva con más rigor, con más constancia. Cada trampa retirada, cada rastro de cazadores eliminado, cada patrullaje silencioso tenía un peso distinto. No era solo deber, era gratitud en acción. A veces al amanecer se detenía cerca de la zona donde la grieta se escondía entre rocas y musgo. No se acercaba, no miraba hacia abajo, permanecía quieto, dejando que la neblina le rozara el rostro. Era su forma de recordar sin invadir, de agradecer sin palabras. Nunca volvió a ver al gorila, pero sabía que estaba allí, no como presencia visible, sino como parte del equilibrio que ahora comprendía. Lo intuía en los silencios prolongados, en las ramas altas que se movían sin viento, en la forma en que la selva parecía observarlo también a él. No era vigilancia, era coexistencia. Comprendió algo esencial. Proteger no es dominar, es mantenerse atento, es insistir cuando nadie aplaude, es perseverar incluso cuando el resultado no se ve. Cuando nuevos guardabosques llegaban a la reserva y preguntaban por su rescate, él escuchaba en silencio. Dejaba que otros hablaran de cuerdas, de mapas, de horas críticas. Cuando finalmente le pedían que contara cómo había sobrevivido tantos días atrapado, respondía poco. Decía que la selva escucha, que rendirse es una decisión silenciosa y que la ayuda no siempre llega con rostro humano, nada más.
Al caer la tarde, cuando el sol se filtra entre las hojas y todo parece suspenderse por un instante, el guardabosques se detiene. Respira hondo, cierra los ojos, no espera ver nada, no espera que nada ocurra. Y aún así, sabe que, mientras él cumpla su labor, mientras cuide ese territorio con respeto y firmeza, algo más grande se mantiene en pie. Una red invisible donde cada vida importa, donde la perseverancia de uno puede sostener la de otro. Porque en la selva nadie sobrevive solo. Algunos resisten, otros insisten, y a veces, sin que el mundo lo note, eso es suficiente para que la vida continúe.